Leyendas. Unas veces ciertas, otras veces no tanto. Nos situamos esta vez en Europa, concretamente Francia, principios del siglo XIV. En ese momento, este país se encontraba en medio de la Gran Hambruna. Pongámonos en contexto. Bien, como ya dije antes, nos encontramos en la Gran Hambruna, que estaba afectando a Europa del Norte, conocida generalmente como la crisis del siglo XIV. Este trance fue debido al mal tiempo que comenzó en la primavera de 1315 y que duraría hasta verano de 1317, siendo crítica la situación, sobre todo para la agricultura y la ganadería. Nos situamos en la calle Chanoise, en plena isla de la ciudad. Nuestro protagonista de esta historia son un panadero y un barbero, que eran muy buenos amigos. Como sabemos, en épocas antiguas, los barberos no solo se encargaban de peinar y afeitar, sino que dentro de sus deberes se incluían lo siguiente: extracción de dientes, tratamiento con sanguijuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, la historia no ha conservado sus nombres. Lo cierto es que gracias a detalles y escritos de la época, podemos afirmar a ciencia cierta de que esta historia es verídica. Pues prepárate bien, querido espectador, porque la historia que viene a continuación parece sacada de una película. Espero que te guste. Nos adentramos en un barrio humilde, pero que a su vez no le faltaba de nada. Aquí, estos dos personajes realizarían los peores actos de la historia de esta época. Ante la escasez de la carne, estos dos amigos tuvieron una idea. Atraerían a la gente, creando una oferta a la cual pocas personas de la época podrían rechazar, debido a la falta de dinero. Dicha oferta consistía en un servicio prácticamente regalado, pero, en el fondo, el objetivo era asesinar al cliente. Pero antes de realizar dicha oferta, llegaron a la conclusión de que solo podrían usar a los extranjeros para hacer lo que tenían entre manos, ya que se encontraban lejos de sus familias y amigos. Por otro lado, si eras un cliente de la élite local, la conversación era amigable y cálida. Si eras un pobre y solitario extranjero, tu vida dependía de un hilo. Una vez asesinado el cliente por el barbero, se lo entregaba al panadero, mediante unos túneles que unían los dos edificios, ya que tenían la suerte de compartir sótano. Bien, una vez que tenía el panadero los cuerpos, los usaba como materia prima para realizar sus pasteles de carne con corteza crujiente, que incluso llegaron a ser ordenados por el rey Carlos VI, siendo unas de las más solicitadas por las personas de París, solo que la gente no sabía que incluían carne humana. De acuerdo, es simple. El barbero atraía al cliente, lo mataba y se lo vendía al panadero, y posteriormente este último realizaba sus pasteles con la carne humana. Debido a la cercanía de una universidad, nunca faltaron víctimas. Solo tenían que ofrecer una buena oferta y esperar a la víctima. En el momento oportuno, una navaja rasgaba el cuello, y después de abrir una alcantarilla en el suelo, el cuerpo caía en el sótano, donde el panadero lo esperaba pacientemente. Aprovechaban cada parte del cuerpo, y los desechos acababan siendo arrojados al río. Esta rutina se alargó durante 3 años, desde 1384 a 1387, y terminó por accidente, como de costumbre. Ahora veremos por qué. Resulta ser que uno de los estudiantes fue a la barbería, acompañado de su perro. Ató al animal al poste de la calle, y cuando el barbero hizo lo suyo, el perro empezó a ladrar, ya que su dueño no salía, llamando así la atención de los transeúntes y personas que vivían cerca. Esto se prolongó durante varias horas, y las personas, al ver que el animal no paraba de ladrar, decidieron llamar a la policía. Al llegar los oficiales, decidieron soltar al animal, y este se dirigió directamente hasta la entrada de la barbería y empezó a ladrar en la alcantarilla del sótano. Asimismo, la policía abrió la alcantarilla y se encontraron con los dos asesinos infraganti. Ya podrás imaginar cómo fue el final de nuestros protagonistas. Recuerda que estamos en otra época. Juicio, tortura
y sentencia a la hoguera. Se dice que algunas personas del palacio murieron al saber de qué estaban hechos aquellos pasteles que comieron durante aquellos años. Otros se dice que superaron este problema como pudieron. Se ordenó eliminar la casa donde trabajaban los dos amigos y durante algunos siglos nada fue construido en aquel lugar. Después, todo cambió y ahora se encuentra el garaje de la policía local, en cuya esquina está ubicada una tarja de piedra en memoria de las víctimas de estos dos asesinos. Como dato curioso, como en todas las historias, han sido algunos datos cambiados a lo largo de los años. A finales del siglo XIX, mientras se extendía el antisemitismo en Francia, llegaron a llamar al panadero y al barbero judíos, que asesinaban según un ritual de su religión. Algo que es totalmente falso. Una historia corta, pero fascinante. Espero que te haya gustado. Si te gustó esta parte de la historia, por favor, dale like y suscríbete si quieres escuchar miles de historias. Comenta si tienes alguna duda. Estaré encantado de contestarte. Gracias por tu atención.